Hola amigas y amigos, soy Giovanni Macelli, soy animador. Hacer animación stop motion es súper fácil. Bueno, no tanto. Sí que lo es, hasta vosotros que sois mis hijos podéis. Bueno, nosotros somos unos expertos. Perdona, vale. Pero que no es tan difícil. Se hace una foto, se vuelve un objeto, se hace otra foto. Está chupado. Bueno, hay que hacer las fotos sin mover la cámara. Y no pueden salir las manos en la foto. Y la imagen debe estar enfocada. También podéis grabar con una tablet, por ejemplo, con una aplicación gratuita que se llama Stop Motion Studio. Todo esto ya lo saben si han visto los tutoriales de Irene Iborra, que podéis ver pinchando en el enlace aquí abajo. ¿Dónde? Aquí. Más abajo. Más abajo. Bueno, da igual. El caso es que mi primer festival organiza el segundo concurso de animación stop motion en 30 segundos. ¿Podemos participar? No, lo siento chicos. ¿Por qué? Es que de verdad. Porque vosotros seréis el jurado. ¿En serio? No, tampoco. Pero todas las demás y todos los demás sí que podéis. Tenéis que hacer una animación que dure como mucho 30 segundos. Y la velocidad debe ser de 8 fotogramas por segundo o más. O sea que no podéis dejar una misma foto durante un montón de tiempo. Eso no es animar, eso es trampa. Y el sonido, nada, dejadlo sin sonido. Tiene que ser mudo. Pero esperad, no va a ser tan fácil. Para poder participar en el concurso hay una condición. Tenéis que animar un objeto en concreto. ¿Cuál? Podría ser cualquier objeto de la cocina o del baño. No. Deben ser unas tijeras. Pero eso es peligroso. ¡Nos podríamos matar! Pero qué exagerados, por favor. Pero no las usáis en el cole. Sí. Entonces ya está, basta que tengáis cuidado. Pueden ser tijeras rojas, verdes, amarillas, grandes, pequeñas, bonitas, feas, da igual. Pueden ser un personaje dentro de una historia que os inventéis y pueden estar tumbadas sobre una superficie o de pie, si lo conseguís. O también puede ser sin historia, algo experimental. ¿Podemos hacer travesuras? Depende. Podrían cortar algo. No, eso tampoco. Bueno, eso vale. Sí, eso también, aunque no hay que gastar a lo loco, chicos. Espera, oye, parad. Bueno, a lo mejor no ha sido tan buena idea lo de las tijeras. No apuntéis vuestras hijas e hijos al concurso. Pero en el caso de que os obliguen a hacerlo, recordad que tenéis tiempo hasta el jueves 10 de diciembre, a través de este formulario online. No lo hagáis.